Efemérides de hoy, miércoles 19 de junio. Pues hoy es el día de la eliminación de la violencia sexual en los conflictos. Pues, así como se dicen que la verdad es la primera víctima de cualquier conflicto armado, pues que las secuelas, las violaciones, pues solamente es de la única que existe reales estadísticas. 2 millones de mujeres, para que tengan pues una idea, 2 millones de mujeres fueron violadas solamente cuando el Ejército Rojo entra en Alemania. Muchas de ellas terminaron suicidando, todas escritas en un libro maravilloso llamado Una mujer en Berlín. Pues, y así pues, el acto de migrante, del invasor, pues de cometer violaciones a los pueblos para engendrar terror. Es un día en el cual hoy se debe tomar en cuenta eso, porque en nuestro país, en nuestra guerra civil, mucho se dio de este caso, casos de violaciones, sobre todo en el área de Antón, Penonomé y Aguadulce. Bueno, vamos a 1846, porque hoy se llama el rey de los deportes. Pues, ¿qué hicieron los americanos? Ellos trataron de pues, convertir todo lo que le venía de Europa y convertirlo en un deporte distinto. Así como los ingleses inventaron el cricket, los americanos dicen, bueno, vamos a crear un deporte y vamos a hacer deportes típicamente nuestros, con reglas nuestras. Y así nace el rey de los deportes, uno de los deportes que más reglas tiene, por cierto. Es dificilísimo de explicarle. Traten de explicarle a alguien que nunca ha visto juego de béisbol cuáles son las reglas del juego y se vuelven locos, ¿eh? Porque, pues, no, mira, si le pegas, no le pegas 3 veces out, si sales fuera de un área, pues 4 veces te vas a la base, pero no puedes salir de la primera base sino antes que el béisbol tiene reglas, pero así pues es majestuoso, llamado ese el rey de los deportes. Vamos a 1867, porque en Querétaro, y para los que pues siempre a mí me llama la atención, porque yo creo que el germen de la destrucción y de lo que fue esa inestabilidad que terminó en la revolución de 1917 en México fue esta. Pues la llegada de Maximiliano I, imagínense, un emperador, hermano de Francisco José de Austria, su esposa Carlota, pues hija de Leopoldo I. Bueno, y ellos llegan a México para dominarlo. México, aturdido por las deudas de la reforma y de la guerra con los Estados Unidos, pues acepta eso, parte de su territorio. Pues, y llega acompañado de tropas, sobre todo francesas. Pues el maravilloso castillo de Chapultepec. Aquellos que quieran ver el México grandioso, pues de la época colonial, solo tienen que acercarse pues, a este sitio, en ese cerro, pues dominando todo este valle de Tenochtitlán. Y ahí lo tienen, pues Francisco José de Austria, Maximiliano I, fusilado pues en un amanecer de un día como hoy, de hace 152 años. Lo interesante de esto fue que su esposa Carlota, pues yo creo que se convirtió en la mujer más infeliz, porque ya no estaba en México, sino también hubiera pasado por las armas, pero estaba en Europa y estaba tratando de hacer lobby para que nuevamente se diera una expedición para que ella volviese a ser la emperatriz mexicana. Y eso la llevó hasta el Vaticano y se convirtió en la primera mujer que durmió en el Vaticano, porque pues pidiendo audiencia con el Papa se quedó dormida dentro de los recintos vaticanos y nadie se atrevía a echarla. Así que esta fue la primera mujer en 2000 años de historia que duerme dentro de los recintos vaticanos. Una de las secuelas de esta tragedia ocurrida en México, que también a los que les interese, váyanse al sur al sur de Francia. Lo bueno de viajar en Europa es que se viaja barato y se come muy barato también. Y uno puede visitar sitios que no son sabes, que no necesitas pagar entradas muy grandes. El centro de la Legión extranjera francesa, antes estaba en Argelia, ahora está en el sur de Francia, y ahí van a ver pues una de sus, lo extraño de la Legión extranjera es que todas las grandes batallas que están mostradas, casi todas son derrotas, y una de ellas es la de Camarón, en México, donde 75 legionarios franceses se enfrentaron a 2.000 mexicanos. Los últimos 14 que quedaban vivos, pues los mexicanos les dijeron, ustedes tienen paso expedito hasta Veracruz, váyanse, se van con honor, porque pelearon como verdaderos hombres.
Vamos a 1885, porque llega hoy desde Francia. Uno de los regalos, yo creo que no hay otro sitio que vale la pena visitar en Nueva York, es la isla Ellis. La isla Ellis, pues, donde llegaban todos esos, y sobre todo esa gran migración europea de mediados del siglo XIX y principios de los años del siglo XX. Y lo primero que veían era esta estatua. Esta estatua significa tanto para aquellos 10 millones de personas, que se dice mal y pronto, que entraron en los Estados Unidos en ese momento. Pues, y no creo que no haya un símbolo que represente una segunda oportunidad para aquellos que venían de esos, pues, víctimas de pogromos zaristas en la antigua Rusia, víctimas de pobreza, pues, de generaciones tras generaciones en Irlanda o en el centro de Europa, cuando veían esa estatua y podían hacer de nuevo su vida. Y ahí la tienen, un regalo de Francia, pues 100 años después de la independencia de los Estados Unidos, y no fue hasta 1885 que llega, y en 1886 que se coloca en ese podio desde donde ilumina, pues, la ciudad, la bahía del Hudson, y la entrada a la ciudad de Nueva York desde hace, pues, 133 años. Vamos a 1904, porque hoy debería ser un día fatídico para Panamá. Y les digo por qué. Porque un día como hoy, Maurice H. Thatcher, no olvidemos ese nombre, que yo creo que pocos buenos administradores han pasado por este país, y este señor, uno de ellos, fija los límites de la zona del Canal de Panamá. En su honor, la carretera de Lomacobá, la que va desde el Puente de las Américas hasta la ciudad de Raiján, pues se llama así, Mauricio H. Thatcher. Bueno, él era el gran administrador de la zona del canal y lo fue, pues hasta bien entrado en los años 30. Pues esta zona de 14.000 kilómetros cuadrados, pues, que fueron, se puede decir que más que las ansias panameñas por recuperar el canal, yo creo que más era las ansias panameñas por recuperar este área de nuestro territorio, pues que se dejó de existir el 1 de octubre de 1979. Vamos a 1978, porque la pregunta que todos nos hacemos, ¿las caricaturas realmente son para niños? Y eso es algo que, sobre todo a principios de los 80, se hicieron, cuando se crearon, pues, un montón de caricaturas que poco, el tema no era realmente infantil. Y una de estas es un gato sádico, pues, que, pues, tortura a su dueño. Garfield aparece un día como hoy, en 1978. Bueno, ahí lo tienen cómo ha ido evolucionando este gato gordo, que realmente es un sádico, porque no hay otra forma de decirlo. Vamos a 2014, porque este hombre, Felipe de Borbón y Grecia, es que el mundo lo conoce hoy día como Felipe VI, es proclamado como rey de España un día como hoy, después de la abdicación de su padre. Y para que ustedes vean la conciencia ecológica y, pues, todo lo que realmente representa el medio ambiente para el común denominador, siempre me he preguntado, Juan Carlos I tal vez no tenía razón por la cual abdicar, pues todavía anda dando batería por ahí y persiguiendo cuanta falda se encuentra, pero él dice que lo que más le afectó de su reinado, o dicho por los asesores, fue aquella foto de él cazando un elefante en Botswana. ¿Recuerdan que la gente se descubrió eso? Porque él, pues, sufre una rotura de su cadera en esa cacería y llega posteriormente a España. Han tenido que hacer unas peripecias y traerlo hasta África. Bueno, ese incidente de mentirle, incluso por primera vez en la historia un rey le pide perdón a su pueblo, no fue suficiente y tiene que abdicar en su hijo, pues casado con la periodista Leticia Ortiz Rocasolano, hoy reina de España, que está la gran incógnita. Ellos solamente tienen 2 hijas y en España hay ley sálica. ¿Qué significa? Que el rey tiene que ser, siempre viene por el lado paterno, por el lado del hombre. Se reformará la ley y España, pues, posiblemente tenga reinas por derecho propio. Eso está por verse, pero eso será parte del futuro.